Ah, disculpen, tengo dos computadoras aquí al tiempo. Básicamente, ¿cuál es el contenido de esta conferencia? Primero vamos a acercarnos al 11º aniversario de la Alianza del Pacífico. Es un proceso de integración económica, es un acuerdo de libre comercio en su versión más, digamos, de integración económica. Vamos a ver eso qué significa. Para eso pasaremos a los datos en términos de comercio, de inversión extranjera, intrabloque y los principales socios e inversionistas en estos 4 países que conforman la Alianza del Pacífico. Apuntaremos algunos retos y la parte que me interesa mucho discutir también con ustedes es hacia dónde vamos, ¿no? Lo político de la política comercial en el bloque de la Alianza del Pacífico y apuntar algunas reflexiones casi como provocación y escucharlos con sus preguntas para que podamos discutir en conjunto. Bueno, ¿quién es la Alianza del Pacífico? ¿Qué es la Alianza del Pacífico a 11 años de su vigencia? Bueno, la Alianza del Pacífico ha sido un proceso de integración muy interesante y muchos países en el mundo han, digamos, al ser una octava potencia económica, ¿no? La octava potencia exportadora a nivel mundial, la alianza tiene una presencia económica importante en América Latina, su PIB representa alrededor del 42.9%, datos del 2022, recibe en términos de inversión extranjera directa casi un poco más, ¿no?, de lo que recibe el bloque de América Latina y el Caribe en su conjunto, y tiene alrededor del 35.5% de su población. Estos datos duros refleja el potencial económico que tiene la Alianza del Pacífico y por qué resulta interesante y atractiva este esquema de integración. Bueno, vamos, en términos importantes, la alianza ha tenido una proyección o una visión estratégica para el año 2030, es decir, dónde quiere estar la Alianza del Pacífico en ese aniversario, una alianza que implica ser más global. Si bien este es un proceso de integración donde hay una libre circulación de bienes, servicios, capitales, y algo muy importante que muchos de los acuerdos en la región latinoamericana no tienen, es la libre circulación de personas. No solamente es un acuerdo comercial per se, hay procesos de cooperación en distintas áreas como la educativa, las embajadas o representaciones en distintas partes en conjunto, pero lo que sí es cierto es que la Alianza del Pacífico no busca o no tiene el interés de ser un mercado común, ¿no?, ni una unión aduanera. En realidad son 4 economías que tienen como interés, son abiertas al libre mercado, con una visión hacia acceder a los mercados de Asia-Pacífico. Este interés de la alianza surge la alianza en un momento en el que los 4 países miembros, Perú, Colombia, Chile y México, eran economías abiertas al comercio internacional en un proceso en el que la región se comenzaba la primera ola rosa de los gobiernos rosa en América Latina, y estos países que mantuvieron esta política abierta a los mercados internacionales, pues decidieron tener un acuerdo para tener mayor fuerza y crearon 2 figuras. No solamente eran países de pleno derecho, sino que podían, o era un esquema abierto a que otros países pudieran colaborar en proyectos con los miembros de la Alianza del Pacífico, o también había otro esquema que es el de estados asociados. Y voy a hacer una distinción muy breve en qué significan los dos, porque eso también tiene ciertas implicaciones en términos de cómo se va a manejar la Alianza del Pacífico en el futuro. Algo que tiene, ¿no?, la Alianza es que dentro de sus postulados sugieren que es un proceso de integración pragmático, es decir, que no hay una institucionalidad rígida, las presidencias por tempore se van pasando de país en país, por lo tanto no tiene una estructura burocrática que, digamos, sino que forma parte del estado de acogida en el que ese año le pertenece. Bueno,
Como eran 4 países, o como son 4 países abiertos al comercio internacional, pues una gran cantidad de estados observadores han querido formar parte de los continentes en el mundo, 61 países actualmente, y China justo entra como estado observador el mismo año que también entra Estados Unidos, un poco empezando a hacer ya un contrapunte. China en 2013, Estados Unidos también lo hace, y lo que tiene la calidad de estados observadores es que para ser un estado observador de Alianza del Pacífico tiene que el país interesado en formar parte de esta figura tener al menos 2 acuerdos de libre comercio bilaterales firmados con 2 de los 4 países miembros. Ahora bien, la figura de estado asociado, y esto me va a dar pie para explicar la siguiente laminilla, los estados asociados han ido cambiando de figura. En un primer momento, en un estado asociado implicaría que tendría que adscribir todas las, digamos, reglas dentro de la Alianza del Pacífico, tanto comerciales como no comerciales, y en ese momento hubo algunos interesados. En el caso de Guatemala, Costa Rica también lo sugirió, pero hubo un impasse, por supuesto. En el medio estuvo la negociación del Acuerdo de Cooperación Transpacífico, algunos, digamos, impases en términos de negociación, y entonces esta figura de Estado asociado se ha ido modificando a la opción que tenemos ahora, que es para ser un Estado asociado, el país interesado tiene que mostrar su interés enviando una carta a los miembros de la Alianza del Pacífico de comenzar las negociaciones, y entonces para poder hacerlo necesita un acuerdo de libre comercio con cada uno de los 4 países miembros. Esto, una vez realizado, se firma una carta de entendimiento que debe de suscribir el acuerdo marco y el acuerdo adicional, el protocolo adicional de comercio, y después formar parte del Estado asociado. El único país que lo ha hecho hasta ahora y que ha terminado todo el proceso es Singapur. En 2017, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur mostraron este interés, iniciaron las negociaciones, pero justo Singapur ha sido el único que ha logrado incluirse como Estado asociado. En la lista también quienes han levantado la mano ha sido Corea, Ecuador, Costa Rica lo hizo nuevamente en julio de este año, Panamá lo hizo en algún momento, todavía no ha reactivado esa posibilidad, y Guatemala. Sí, como les comentaba, para que un país pueda aspirar, ¿no?, a un proceso de negociación de esta figura, Corea y Ecuador, en este caso, tienen que negociar un acuerdo de libre comercio con México, que ese es el que hace falta para comenzar en este proceso. Ahora bien, lo interesante de la Alianza del Pacífico es lo siguiente, y ahí vamos con la parte interesante. Como les dije, ¿no? La alianza la forma Chile, Colombia, México y Perú. Pero si vemos este recuadro, ¿no?, en azul, todos estos son miembros del CPTPP. Vale. Los primeros países, los países en comenzar las negociaciones, pues justo fue Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. El CPTPP, de acuerdo durante la administración Obama y la negociación del USTR para su negociación, y que cerró con mucho mayor fuerza y que buscó el Trade Promotion Authority para pasar justo este acuerdo durante la administración Obama, fue en realidad porque Japón se sumó a la negociación. ¿Vale? Entonces, cuando Estados Unidos digamos, la estrategia del CPTPP era un proyecto de integración mega regional que buscaba contener a la República Popular China. Pero el momento que llega Trump a la presidencia y decide no presentar a ratificación el TPP, tuvo una nueva reestructuración para que pueda pasar, y se modificó obviamente tanto los postulados de porcentaje de ratificación para que pudiéramos tener un acuerdo. Bueno, ahora es interesante porque justo China ha mostrado interés en formar parte del CPTPP, y por supuesto, de acuerdo a la economía estadounidense y las declaraciones de la representante de comercio Catherine Tai, no hay un interés todavía por parte de la administración de Biden de incluirse nuevamente en el CPTPP, lo cual ya está haciendo China. Entonces, si se dan cuenta, el RCP
tenemos a varios países, entre ellos China, que lo va liderando, y entonces esta estrategia, perdónenme por moverlo, la estrategia de Estados Unidos de crear megacuerdos regionales para contener a China y establecer las reglas del comercio internacional del siglo XXI, vía acuerdos megaregionales, pues claramente al bajarse de esta negociación y no ratificar ese acuerdo, China ha cubierto esos espacios que Estados Unidos ha dejado y por supuesto China cada vez tiene más acuerdos, mayores socios y potenciales aliados políticos, que eso al final de la presentación lo voy a apuntar en por qué me refiero con esto. Y entonces tenemos una red de acuerdos de libre comercio en donde China puede ser un epicentro bastante interesante en distintas regiones, donde si bien algunos países son socios y aliados políticos de Estados Unidos, en cuestiones económicas, cuando un país depende comercialmente o en términos de atracción de capitales más respecto a otro, puede ir mostrando una modificación en sus posiciones de política exterior a nivel internacional, que es lo que conocemos como diplomacia económica. Ahora bien, pensando en toda esta red de acuerdos, vamos a ver por qué, y una de las grandes críticas a Alianza del Pacífico es que no ha logrado una integración intrabloque. Y muchos se han cuestionado si en realidad eso es parte del objetivo, ¿no? Son economías con producción de bienes similares, ¿no? Que pueden ser competitivos a nivel internacional. Hay un problema en términos de la creación de cadenas de suministro y de transferencia de tecnología. Entonces, si no hay un comercio intra, no hay una cadena productiva que pueda exportarse como marca Alianza del Pacífico. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede incentivar o incrementar su comercio hacia su objetivo, que es digamos, el comercio hacia Asia? Entonces tenemos algunos datos. Estoy súper obligada a citar que muchas de las gráficas que verán el día de hoy y parte de la explicación es un trabajo que ha sido colaborativo de varios meses con Gerardo Castillo. Este texto va a salir publicado justo en un libro sobre el 10º aniversario de la Alianza del Pacífico, pero ex ante hay un policy brief al respecto. Entonces, un poco en términos como de mapa, ¿qué significan cuál es el comercio intrabloque entre estos 4 países? Si se dan cuenta, pues las exportaciones e importaciones en este periodo se han mantenido, ¿no? Digamos, sí hubo un crecimiento, pero más o menos se ha mantenido en esos porcentajes. Sin embargo, el comercio intrabloque pues es muy pequeño. Esto lo podemos ver ya en términos numéricos. Solamente les traje los últimos 2 años disponibles. En términos de exportaciones, pues México claramente, bueno, venimos de pandemia y después en la recuperación, por eso puede haber como una diferencia sustancial en términos numéricos, pues si se dan cuenta, tanto en exportaciones como importaciones, el primero el 2020 son negativos, ¿no? Una tasa de crecimiento indica una caída en el valor absoluto de las exportaciones respecto al año previo, y las importaciones igual en ese sentido. ¿Qué es lo que comercia o digamos cuál es la producción de bienes, el porcentaje en términos de cada una de las economías? Y esto lo vamos a ver con el índice de complejidad económica de cada uno de estos países. Pues, vamos, tenemos una estructura diversificada en términos de, en México se concentra el comercio de bienes en manufactura y muy poco en artículos comestibles y entre otros. En el caso de Chile está en minerales y materiales y lo mismo pasa en el caso peruano. Las manufacturas, Colombia en términos de combustibles. Entonces tenemos a países que están abiertos al comercio internacional, pero que muchos de ellos están vinculados a los commodities, solo, bueno, el caso mexicano y, bueno, algunas otras estructuras que son, digamos, de ahí que haya también una creciente crítica sobre la reprimarización de nuestras economías y qué significa eso en términos de crecimiento. Sí exportar, pero ¿qué exportamos? Y eso ha sido uno de los grandes temas, ¿no? Tampoco si se dan cuenta,
el porcentaje mayor en cada uno de los países no es igual, no hay una cadena de suministros, hay productos específicos que tienen el potencial de desarrollarlos. De hecho, hay grupos de trabajo dentro de la Alianza del Pacífico, uno de ellos es la cadena de proveeduría, que trata de identificar qué sectores son potenciales para crear justo estas cadenas y ser mucho más competitivos respecto para poder entrar a Asia. Ahora bien, si el comercio intrabloque no es representativo, entonces, ¿quiénes son los principales socios comerciales de los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico? Y lo que quiero que veamos en esta laminilla es que tenemos grandes diferencias entre los países miembros. Por un lado, tenemos a Colombia y a México, que el caso, digo, más fuerte de acá, México depende claramente en un 79.1%, estos son datos del 2020 de acuerdo a los datos de los perfiles comerciales de la OMC. En el caso de México es el dato del 2020. México exportó a Estados Unidos un 79.1%. Y si se dan cuenta, en el caso de México, hay una dependencia comercial muy importante y el que le sigue en esos términos es Colombia, ¿no? Colombia le exporta 31.1% a Estados Unidos, aunque digamos su mercado es relativamente más diversificado. Estos dos países tienen un acuerdo de libre comercio, una tradición de política exterior cercana con Estados Unidos, aunque eso puede ser cuestionable dependiendo del gobierno que estemos haciendo referencia, pero si se dan cuenta, China ha ido creciendo significativamente, pero todavía en 2020 representaba las exportaciones mexicanas el 1.9%. Esto, voy a ir país por país, esto claramente hay una balanza deficitaria. China es el segundo país más importante en el que México importa productos, el primero es Estados Unidos y después la Unión Europea y Corea. En este caso, Estados Unidos es mucho más importante el mercado mexicano. Lo mismo podemos decir, ¿no? Hay una claridad, aunque China tiene una mayor presencia en Colombia, pero de nuevo el mayor socio comercial de Colombia, justo en ambos casos, tanto en exportaciones como en importaciones, pues es Estados Unidos. Ahora bien, los dos países de la Alianza del Pacífico que tienen un acuerdo de libre comercio con China, justo Chile y Perú. Para Chile, ¿no? Las exportaciones hacia China representan su principal socio comercial, un 32.4%. Esto ha ido creciendo. Digamos, posiblemente la tendencia siga o se mantenga constante y eso también implica ciertas modificaciones, de nuevo, en posiciones de política exterior de temas que le interesan a China, ¿no? En términos de importaciones tenemos la misma estructura, ¿no? Y en el caso de Perú pasa exactamente lo mismo. China es el principal socio comercial, tanto en exportaciones e importaciones, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea y algunos otros países que, bueno, si se dan cuenta, ninguno de los países como tal, en el caso de Chile, ninguno de sus principales 4 socios conforma parte de la Alianza del Pacífico. Para Colombia importa más en México, pero no exporta en este mercado, ¿no? México no encontramos ningún país miembro de la Alianza del Pacífico y en el caso de Perú tampoco lo encontramos. Entonces no hay un interés y eso es bastante interesante en términos de Alianza del Pacífico. El comercio intrabloque no hay un incentivo o el acuerdo marco per se no busca la creación de comercio, sino justo tener un marco normativo para vincularse a Asia. Ahora, ¿esto es posible? Bueno, vemos que China se está posicionando cada vez más, pero de acuerdo a la regla anterior que les dije sobre si un país tiene interés en negociar ser un estado asociado de la Alianza del Pacífico, debe de tener a un acuerdo de libre comercio con cada uno de los países miembros. Lo que no queda muy claro ahora con la entrada a Singapur es que sí también aplica para este nuevo, entonces tendría que ser con cada uno de los 5. Eso todavía no nos queda muy claro, pero lo que sí nos queda claro, al menos por ahora, es que en el caso de que China tuviera interés en tener un diálogo o ser un país asociado en AP, pues tendrá que negociar un acuerdo de libre comercio con Colombia y con México. Y el caso mexicano, en los retos les voy a decir que es un poco complicado por una cláusula de píldora venenosa
Es el artículo 32, sección 10 del nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y lo que implicaría, pensando que hay dependencia comercial de México hacia Estados Unidos. Ahora bien, un poco lo que les decía, pues cada uno de los países exporta productos específicos. En el caso mexicano, pues son manufacturas, tiene que ver con sector, ¿no?, de telefonía, transmisión de radios, ¿no?, electrónicos, circuitos, tiene que ver mucho más como la manufactura, ¿no? ¿Qué importa México de China? Igual manufacturas y algunos otros instrumental médico. Colombia, en su caso, igual, tiene computadoras, juguetes, transmisiones de audio, pero también tiene otros componentes muy interesantes, ¿no? Nosotros exportamos bienes, digamos, de manufactura de China, pero ¿qué le importa a Colombia a China? Pues básicamente, si se dan cuenta, 80.78%, estos son datos del 2020, pues tiene que ver todo con petróleo y crudo, ¿no? Cuestiones minerales. Entonces, bueno, esto puede ser vulnerable a la economía mexicana en caso que, digamos, los precios de los commodities tengan una tendencia a la baja y, bueno, ese choque externo en la economía colombiana puede tener efectos muy importantes, sobre todo pensando que es el segundo socio comercial de ese país. Con Chile, que exporta China a Chile, lo mismo, manufacturas de alto valor agregado. ¿Y qué importa, qué importa China de Chile? Lo mismo, ¿no? Cobre en un 42.5, ¿no? Derivados del cobre. Entonces, de nuevo, esto pues tiene complicaciones, sobre todo para la región, en una economía post pandemia, donde todavía no hay una recuperación económica, donde tenemos datos recientes justo que China no va a crecer tanto como se esperaba. Estados Unidos tiene una política o justo pasó una ley para incentivar la economía. Entonces, esperemos que los precios de los commodities no tengan un efecto adverso, porque mucho justo también de estos países pues ha tenido un proceso de reprimarización. Lo mismo pasa con Perú. China le exporta bienes manufacturados de alto valor y le exporta a China lo mismo, ¿no? A cuestiones minerales en su gran mayoría o un gran porcentaje. Ahora bien, ya vimos, por un lado, como la estructura de la Alianza del Pacífico, que no hay un comercio intrarregional, aunque hay una tasa o hay una tendencia al crecimiento, pues en realidad no son los principales socios comerciales, no hay un comercio intrabloque, y en realidad los dos países que son los principales socios comerciales en mayor potencialidad tenemos tanto a China, ¿no?, que se refleja en Chile y en Perú, y en el caso de México y Colombia es Estados Unidos, siendo el segundo socio comercial, en ambos casos la República Popular. Ahora bien, si no es creación de comercio intrabloque y es creación de comercio afuera del bloque vinculado hacia Asia, entonces, ¿cuáles serían razones para tener un acuerdo marco y un protocolo adicional, ¿no? Y parte también de la justificación de la firma de acuerdos discriminatorios es la atracción de capital extranjero, de inversión extranjera directa para tener un efecto derrame en las economías con la creación de empleo y la inversión en infraestructura. Eh, y en ese sentido también es parte de los objetivos de la alianza, ¿no? La atracción de capitales. Ahora, durante el 2011 al 2019, ¿qué porcentaje de esta inversión o qué países captaron la inversión extranjera total hacia la Alianza del Pacífico? Pues justo durante este periodo, pues vemos que en donde se ha concentrado más la inversión, pues es el caso mexicano, ¿no? Chile es el segundo con el 23.7%, Colombia el 19.4% y Perú el 10%, el 10.5%. Ahora, esto no nos dice mucho, eso es en términos de inversión extranjera directa total, pero ¿qué pasa por región, no? ¿Quién es que, no? Hacia Alianza del Pacífico tiene un incremento, y acá justo lo que les subrayé, ¿no? En China, se dan cuenta, pasamos de datos negativos hace 2016 a una tasa de crecimiento constante. En 2020 encontramos el 5.7. En el caso, por ejemplo, de América del Norte, excluyendo México, bueno, pues los datos son
muy altos, ¿no? En el 2005, pero si se dan cuenta en términos de porcentaje de tasa de crecimiento, pues tenemos uno negativo, ha ido en decrecimiento a menos 41.7. Entonces, digamos que el único en el 2020, ¿no? Si pensamos que es la pandemia, digamos uno que que ha ido creciendo con alta presencia en términos de inversión extranjera directa en la región justo es China. Ok, ahora. Entonces, si nosotros comparamos, ¿no? La inversión entre Estados Unidos y China en América Latina en un periodo del 2001 al 2020, pues claramente América Latina en general, ¿no? Ya vemos que en la Alianza del Pacífico, China en el 2020 ha tenido una mayor, ¿no? Un dato positivo o números positivos en términos de inversión que dentro de la componente de toda la inversión extranjera que capta la Alianza del Pacífico, México es el primero, ¿no? en captarlo, pero si lo vemos en toda América Latina, pues claramente vemos una alta asimetría entre la inversión que eh, destina a Estados Unidos, o los capitales de Estados Unidos en la región, versus, ¿no? el aumento significativo y creciente de la presencia china en la América Latina. Ahora bien, ya que tenemos un panorama, grosso modo, porque digamos hay que ir segmentando y construyendo, ¿no? Un rompecabezas, pues ¿cuáles podrían ser los retos? Bueno, eh, me parece que uno de los grandes retos, y un poco ya apuntando a ir pasando de lo comercio a lo político, bueno, los países de América Latina y de China son países abiertos al libre comercio internacional, aún en un mundo en donde muchos países desarrollados y muchos de ellos principales socios comerciales de los países miembros han tenido políticas proteccionistas selectivas, ¿no? Entonces, lo que comparten son economías abiertas al comercio internacional, defienden el régimen internacional comercial, los países miembros de la alianza y China también en particular. Otro de los grandes retos es justo la guerra comercial digamos que hay entre China y Estados Unidos y cómo puede potencializar los países de la Alianza del Pacífico este contexto para insertar, digamos, sus bienes y servicios hacia la República Popular. Otro de los grandes retos que tiene la alianza es qué va a pasar con estos esquemas o qué va a pasar justo con la operatividad de la alianza si tenemos una institucionalidad flexible y pragmática. Si bien eso es una de las grandes banderas de Alianza del Pacífico, pues en realidad en la medida que vayan incorporándose nuevos miembros, no queda muy claro cómo se va a establecer ni el diálogo ni la negociación. Claramente hay dos países que tienen una tendencia mucho más clara a la creación de comercio con China. Digamos, la parte de la teoría de dependencia comercial pues no nos dice exactamente cuánto porcentaje realmente tiene un efecto en la toma de decisiones de política exterior de los países a partir de la dependencia comercial. No nos dice la literatura, pero lo que sí nos dice es que la dependencia comercial lo que tiene es efectos en el corto y mediano plazo, porque los efectos de ajuste por modificar el socio comercial son bastante importantes dentro de las economías y tiene que asumirse el costo de política interna de hacer esa modificación, ¿no? Una vez realizada. Entonces, este cambio es muy interesante en el caso de México y Colombia, ambos con un alto comercio con Estados Unidos, con procesos, digo, con ayuda económica y militar bastante fuerte. Y en el caso de México en particular, ya les decía, con el TEMEC, pues tenemos el artículo de cláusula de píldora venenosa o Poison Pill Clause, que básicamente lo que dice este artículo es que los países aparte dentro del acuerdo pueden denunciarlo en caso de que uno de los países miembros firme un acuerdo de libre comercio con una economía de no mercado.
lo que quiere decir, no que quiere decir, ¿no? Como muchos dicen en México, dices algo, pero no lo dices de frente. En realidad, claramente es un artículo de protección para proteger el mercado de América del Norte, tanto por un lado por el porcentaje de contenido regional para desgravación arancelaria, y por otro lado que en el caso de que México tuviera algún interés en firmar un acuerdo de libre comercio con China, ya sea para que forme parte de la Alianza del Pacífico o por el otro lado, que sí sea un miembro del CPTPP, eh, ya, no sé qué pasa con el tache, pero ok. Pues bueno, claramente ahí México tendría algún problema y una toma de decisión de política comercial interna sobre qué realizar. El hecho que China haya sugerido que tiene interés en formar parte del CPTPP, pues de nuevo, tanto México como Colombia, pues tendrían que cuestionarse claramente hacia dónde quieren tomar la decisión. Lo mismo pasaría en qué pasa si en el caso de Canadá entra a la Alianza del Pacífico como un estado asociado, de nuevo, qué pasaría si China entra al CPTPP. Esto claramente es lo que nos dicen como el tazón de espagueti o spaghetti bowl, no solamente en términos de, no solamente en términos de las reglas, ¿no? Dentro de los acuerdos comerciales, sino todas las implicaciones políticas que tienen los acuerdos de libre comercio, que son justo los de última generación. Otro de los grandes retos que tiene la Alianza del Pacífico en su relación con China, pero también con sus otros socios, tiene que ver con la incertidumbre del Estado de Derecho. Si bien los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico um, eh, tuvieron gobiernos abiertos al libre mercado, hubo en varios momentos, sobre todo cuando se modificaban los gobiernos en turno, más tendencia a izquierda, si me permiten la distinción, abiertos o no tan abiertos al comercio internacional. Uh, pero eso se ha ido superando. Lo mismo pasó cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo un gran cuestionamiento si en realidad México se mantendría o no la Alianza del Pacífico. Lo mantuvo y tuvimos la presidencia pro tempore. La Alianza del Pacífico fue un gran articulador también para la negociación de insumos justo con China en el marco de la pandemia de COVID. Entonces, digamos que si bien cambian los gobiernos, todo parece indicar que la Alianza del Pacífico al menos sí ha superado este reto de, sin importar el partido político y la agenda política que llegue en el poder, ¿no? Se mantiene el interés de mantener la estructura de integración económica para vincularse hacia vía Alianza del Pacífico, y uno de los claros ejemplos es, bueno, el nuevo Estado asociado Singapur y los nuevos el interés de otros países de levantar la mano y de comenzar las negociaciones. De nuevo el caso de Costa Rica, Ecuador, cuando México termina de negociar el Acuerdo de Libre Comercio, y justo Corea también en ese sentido. Y bueno, pues ya todo esto, ¿hacia dónde vamos? Recapitulando, ya vimos el mapa comercial, ya vimos cuáles son algunos retos, pero algo muy interesante de los 2 principales socios de Alianza del Pacífico es cómo utilizamos los instrumentos económicos y comerciales como una palanca de poder. Y eso lo estudiamos desde la diplomacia económica, ¿no? Claramente China tiene más presencia en América Latina, ha ganado claramente los espacios que Estados Unidos ha dejado, no solamente en los 4 países de la alianza, sino también en otros países de la región y digamos, de América Latina y el Caribe. Por supuesto, el diálogo que tiene la República Popular con la región es el foro China-CELAC, digamos, es el diálogo de alto nivel, aunque también tiene relaciones con algunos países, una relación de alto nivel con los países que tienen interés. Pero me gustaría quedarme un poquito en qué significa la diplomacia económica. Y de acuerdo con digamos, en la definición que les pongo acá, pues lo podemos considerar como los instrumentos de política económica o de política comercial y de cooperación, ¿no?
que dinamizan los estados para tener posiciones compartidas, ¿no? Ya sea tanto de la agenda internacional o del propio interés nacional. Y entonces, en la diplomacia económica podemos identificar dos tipos de intereses. Yo puedo, o un país, ya sea en el caso de China o de otros países, porque no solamente exclusivo de China, sino también de propio Estados Unidos y de otros países, potencias emergentes. ¿Cuáles son las características generales? Uno tiene que ver con intereses políticos y entonces firma acuerdos de libre comercio, ayudas económicas, ayudas militares, procesos de cooperación que tienen como intención, ¿no?, tener una cuestión política. Entonces, el Estado en turno lo que realiza son cálculos costo-beneficio en una lógica meramente política. Es decir, puedo dar incentivos o castigos. Un incentivo es, quiero firmar un acuerdo de libre comercio, ¿cuál es el interés? ¿En dónde necesitas inversión? ¿En infraestructura? Digamos, eso es para que el país receptor modifique, ¿no?, algún comportamiento o alguna posición a nivel internacional de acuerdo al interés nacional de aquel del donante, ¿no? Una cuestión negativa, ¿no?, tanto de la diplomacia económica es sanciones económicas, ahora que lo escuchamos muchísimo, mucho en los medios, ¿no? Justo estas sanciones económicas es la cuestión negativa, ¿no?, de los instrumentos económicos o comerciales que impone un Estado al otro para que éste modifique un comportamiento político. Ahora bien, también la diplomacia tiene otros fines. ¿Y qué son esos otros fines? Son los fines comerciales. Entonces, un Estado crea una cooperación entre otro Estado junto con el sector empresarial para desarrollar objetivos económicos, promoción comercial, promoción a la inversión, ¿no? Protección, trato nacional. Y entonces acá la diplomacia económica con fines comerciales, pues es un costo-beneficio que realiza un Estado en una lógica meramente económica donde la principal actividad justo tiene que ver con maximizar las oportunidades de comerciales y de inversión. Los dos no son excluyentes, muchas veces no se puede identificar, digamos, una línea, una línea como muy clara en dónde está. Déjenme ver si logro tener un borrador. Creo que no. Bueno, pues. Entonces, si tenemos la diplomacia económica de los dos principales socios comerciales, China ya vimos que es prioritario en los otros dos de Alianza del Pacífico es Estados Unidos. Claramente podemos identificar, aunque no necesariamente son dos extremos de las tendencias de diplomacia económica, pero de nuevo siempre encontramos en términos digamos, de la realidad un punto en el medio, ¿no? Pero generalmente la ayuda económica Estados Unidos la proporciona con un objetivo político, ¿no?, con fines políticos. Ayudo económicamente a un país, hay un proceso de cooperación porque digamos, incentivo valores compartidos, tal, y entonces digamos, hay un interés en que ayuda económica crea creación de comercio o se crea dependencia comercial, pero entonces esta relación cercana, pues, se espera en términos de la política comercial estadounidense, que los socios comerciales también tengan afinidad política en los temas que interesa a Estados Unidos. Eso tiene que ver más bien con la ayuda o la cooperación económica, pero los instrumentos de política comercial, ya sea acuerdos de libre comercio, o de cualquier tipo, bilaterales, regionales, megaregionales, tienen que ver más con un objetivo económico. De nuevo, piensen esto como en dos extremos posibles, ¿no? Pero que nunca se da una rajatabla estos dos extremos, ¿no? Sino hay una combinación entre el medio, pero que claramente podemos identificar como un tipo de mecanismo, de instrumento que utiliza otro país versus el otro. En el caso de China, claramente podemos identificar que la ayuda económica que se provee a los países es un objetivo económico, insertarse en nuevos mercados, inversión extranjera directa, crear, ¿no?, comercio, posicionar los bienes en otros países, y esto claramente lo ha hecho la República con la región y también con los países de la Alianza del Pacífico. Pero los instrumentos de política comercial, es decir, los acuerdos de libre comercio, el RCEP,
¿no? El acercamiento comercial, el interés de firmar un acuerdo de libre comercio con los socios comerciales, pues claramente tiene un objetivo político y eso me lleva a eh, las características justo de la diplomacia china, en donde la diplomacia económica es un gran componente principal dentro de su relación, ¿no?, con el mundo. Uno tiene una visión funcional e inclusiva, ¿no? Hay en términos de discurso y de la formulación de la política, se sugiere que hay una cooperación con otros países con base a una mayor obtención de beneficios, ¿no? Un ganar-ganar, con un objetivo de consolidar, ¿no?, su papel en política internacional. Segundo punto es enfoque flexible y abierto, ¿no? No suele apegarse a marcos normativos estrictos como sí lo tiene en Estados Unidos, y una relación simétrica, y esto creo que es la parte más interesante, pues promueve un discurso en que las partes se benefician una de otra, ¿no? Está ganar-ganar de la política de la República Popular. Entonces, lo que nos podemos quedar con esta política Ascenso Pacífico 2.0 de Xi Jinping, pues justo tiene que ver con no solamente una relación, digamos, con una relación con el mundo, pero justo en este Ascenso Pacífico 2.0, ¿no? Una relación con grandes potencias, ¿no? Promueve con el discurso la cooperación y el desarrollo en pro de los intereses chinos, una relación igualitaria, ¿no? Un marco de respeto mutuo del sistema político de otro nivel internacional para promover la cooperación. Entonces, lo que podemos ver o identificar, ¿no?, y justo sumando en la creación de comercio, la atracción de capitales y las posiciones de política exterior y cuánto los países comercian y qué tanta concentración de los mercados tienen hacia un país o una región en específico, pues es justo lo que nos permite analizar qué tanto un país depende comercialmente y eso qué efectos puede tener en la toma de decisiones, y ahorita lo voy a explicar con un ejemplo. Perdón por los datos, sé que son como un poco viejitos, como 10 años atrás, pero un poco lo que nos muestra es una tendencia longitudinal. En el caso de México, se dan cuenta, México ha ido en crecimiento en términos de dependencia comercial con Estados Unidos, por supuesto, esto más o menos se mantiene. Y en el caso de China, pues es bastante bajo, ¿no? En el caso de Colombia vemos una tendencia más o menos similar, ¿no? Que México depende más, digamos, en el 12 dependía más de Estados Unidos que de China, y a la inversa, ¿no? En algunos momentos Chile claramente con los datos actuales, pues tiene mayor dependencia de China con respecto a Estados Unidos, y lo mismo pasa ahora con datos del Perú. Hay una mayor dependencia hacia China respecto a Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa esto en términos de afinidad en política exterior? Y con esto voy a ir cerrando un poco para provocar las preguntas y tener esta interacción que me interesa mucho con ustedes. Justo parte de digamos, de los supuestos sobre dependencia comercial. De nuevo, no hay un porcentaje específico que diga, claro, es que México depende del 40% y nunca le va a decir que no hay país que depende. No necesariamente, pero la lógica es la siguiente. La política comercial no solamente tiene que ver con creación de comercio, sino también crean lazos, ¿no?, con sus socios comerciales. La idea, ¿no?, de esta forma de observar al mundo es: si un país depende de ti comercialmente, ¿no? O tú dependes de un país comercialmente y tiene intereses específicos en la política internacional, el país, ¿no?, del que recibe, digamos, el país dependiente, va a calcular cuáles son los costos de ir en contra de su principal socio comercial. Entonces, cuando un país con potencial, como potencia económica, puede, ya sea por la vía de diplomacia económica con incentivos o con presión, ¿no?, ya sea por
instrumentos económicos o comerciales hacer que haya una tendencia de modificación del comportamiento del país. Lo que vemos, y aquí eso si no les traje la gráfica, lo que vemos es que hay una tendencia que aquellos países que comercian más con China modifican su comportamiento, y esto es un punto importante, la forma en que nosotros podemos observar eso es en votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ustedes me van a preguntar, pero en Naciones Unidas, pues un país es igual a un voto, y justo es eso, se utiliza la votación en la Asamblea General porque es aquella que refleja con mayor claridad el posicionamiento de política exterior del país, sin importar su peso relativo en términos económicos o de votación, sino ahí cada país es un país, un voto. Si nosotros observamos, ¿no?, esta tendencia en los países de la Alianza del Pacífico, Chile y Perú han ido modificando, también eso lo vemos muy claramente con los países del Caribe, con la política de una sola China, cuando modifican el reconocimiento de esta política, hay mayor inversión, y sobre todo en los temas que interesa a China, que les son sensibles, estos países votan en consonancia con sus intereses, ¿no? Y creo que esta tendencia cada vez va a ser más evidente en, en la Alianza del Pacífico en particular, pero también en toda la región de América Latina en general. Y por supuesto, y con eso cierro con un título que escribimos con mis estudiantes sobre el juego de, ¿no? Quien se levanta a su lugar, esto es un juego mexicano de niños, quien se levanta en su lugar pierde el asiento, y por lo tanto nunca no se vuelve a posicionar, o le será más difícil. Creo que eso es un claro ejemplo, la Alianza del Pacífico, como China tiene todo el potencial, ha cubierto los lugares que Estados Unidos ha dejado en este periodo, tiene mayor presencia, tiene mayor inversión en capital, y por supuesto pensar cuál es la estrategia de China en la Alianza del Pacífico. No necesariamente, y con eso termino, necesita ser un miembro asociado para crear comercio y tener certidumbre jurídica en términos de inversión. Creo que en este sentido China tiene una excelente política exterior, una excelente diplomacia económica que ha sabido impulsar y dinamizar en los países de la Alianza del Pacífico, y que valdría la pena analizar si China entra al CPTPP, eso abre la puerta para que también tenga una presencia consolidada vía Estado asociado. No lo ha mostrado interés, pero es viable porque estos 4 países, como les decía, son los más dinámicos de la región de América Latina. Creo que nos falta mucho por explorar en este sentido, pero bueno, estos son algunos apuntes que quiero compartir con ustedes para comenzar el diálogo.